Buenas tardes, se han recibido los siguientes documentos. Un oficio del Senado por el cual comunica que ha aprobado en primer trámite constitucional el proyecto iniciado en moción sobre acoso sexual, boletín 11907-17. Un oficio del secretario general de la Corporación por el cual comunica que en la Comisión de Mujeres y Equidad de Género la diputada Consuelo Veloso Ávila reemplazará en forma permanente a la diputada Lorena Fríes Monleón. Finalmente, una minuta de la Biblioteca del Congreso Nacional que contiene información acerca de los proyectos de ley tramitados durante el periodo 2018-2022, como también el listado de audiencias públicas que tuvo la Comisión en el mismo periodo para tratar temas de contingencia nacional. Eso es todo, Presidenta. Muchas gracias, señora secretaria. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. No, ¿nadie? Perfecto. Ofrezco la palabra sobre puntos varios. Diputada Orsini, por favor, adelante. Sí, Presidenta, quería solicitarle una solicitud de audiencia, valga la redundancia, para poder recibir en esta comisión a la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, que junto a las organizaciones de federaciones de estudiantes y de disidencias de todas las casas de estudio de la comunidad de Viña del Mar nos han solicitado poder venir a exponer sobre las situaciones de acoso y de abusos de las que están siendo víctimas las estudiantes a la salida de sus universidades. Entonces, Presidenta, quisiera pedirle la posibilidad de poder recibir en unos 15 minutos al principio de alguna de las sesiones que usted estime conveniente a la alcaldesa junto a las federaciones para que puedan exponernos sobre esto. Muchas gracias, diputada Orsini. Muchas gracias, diputada Orsini. Ofrezco la palabra. ¿Alguien quiere decir algo en relación a la diputada Marta González? Está pidiendo la palabra. Quiero preguntarle, antes de darle la palabra a la diputada que está pidiendo, que tiene la mano alzada, si habría acuerdo para invitar a la alcaldesa de Viña del Mar para conversar sobre la situación que nos expone la diputada Maite Orsini. ¿Habría acuerdo, entonces? Perfecto, muchas gracias también a ella. ¿Y les parecería que la dejáramos invitada directamente para la próxima sesión? ¿Sí? ¿Habría acuerdo? Perfecto. Ahora sí, diputada... No alcanzo a leer. Marta González, ahí sí. Hola, ¿se escucha? Sí, súper bien. Mire, quiero plantear un tema que me hicieron, o sea, que se ha suscitado, digamos, durante algunas sesiones y que tiene que ver como que hay ciertas situaciones en donde se ha faltado el respeto a la presidenta de la Cámara. También ayer me comentaron que en la Comisión de Constitución a la presidenta también, que es primera vez que tenemos presidenta en esa comisión, también hubieron como faltas de respeto cuando se llamaba al orden, los diputados no accedían a esa moción. Entonces también me pidieron si lo podía poner en esta comisión para ver si se podía hacer llegar algún escrito, alguna comisión, no sé si de ética, no sé si, desconozco la verdad cuál sería el mecanismo, pero lo dejo como punto si es que se puede hacer algo, porque hay diputados que reiterativamente no, digamos, hay una falta de respeto también hacia las diputadas, y yo creo que eso se ha sentido en las sesiones. No sé si se concuerdan en algunos episodios que hemos visto esta semana, la semana pasada y ayer en la Comisión de Constitución. Eso, muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias, diputada Marta González. Ahí me puse los lentes, ahora sí que la puedo leer. Me falta algo, digamos, básico. Estábamos conversando acá con la señora secretaria y
sin perjuicio de abrir la palabra sobre el punto varios que nos propone la diputada Marta González, me parecería, y por lo que también se me menciona acá, que quizás la sala de la Cámara sería un espacio más adecuado para poder decirlo directamente como lo está diciendo en este contexto, y sin perjuicio de aquello, si podemos lograr una petición un poco más concreta, digamos, en el sentido de poder intentar redactar algo, porque me dice que para llevarlo a comisión de ética, digamos, hay que verlo, que calcen, por supuesto, los supuestos que tenemos para poder llevarlo a la comisión de ética, y para eso tenemos que tener una argumentación que quizás incluso la misma asesora de género de la Biblioteca del Congreso, que está también escuchándonos en este momento, pudiéramos ver la posibilidad de trabajarlo, y sin perjuicio de lo que se nos sugiere acá es que se plantee derechamente en la sala también, digamos. Gracias. ¿Alguien quisiera tomar la palabra al respecto sobre este punto, Vario? Exacto. Exacto, eso. La diputada Barchesi tiene la palabra. Sí, hola, gracias, presidente. Sí, yo decía que puede ser directo, cualquier persona puede presentar a la Comisión de Ética, y de hecho ya se ha hecho en estos días varias veces. Pregunta, ¿la idea, ustedes quieren que pase por esta comisión o simplemente conversarlo? Lo que yo entiendo de lo que dice la diputada Marta González es que lo hagamos como comisión, en definitiva, que como comisión pudiéramos acordar aquello y llevarlo a la Comisión de Ética. Ya. Eso es lo que entiendo que está proponiendo, ¿verdad, diputada? Sí, presidenta, si es que desde la comisión podríamos sacar Exacto. o alguna acción que dé cuenta y deje registro de lo que ha pasado los episodios que hemos visto hasta ahora. Sí, Bien, sí. bien. Y yo prometo recopilar también la información más detallada para poder enviarla. ¿Le parecería a las demás diputadas de la comisión que la diputada Marta González pudiera recabar esta información, conformar la eventual argumentación que pudiéramos tener para tomar alguna acción, que no sabemos necesariamente cuál va a ser, pero que la podemos tomar en base a los antecedentes que logremos recopilar, y así acordarlo en la próxima sesión o en la que, digamos, ya tuviéramos los antecedentes a la vista? ¿Les parece a las demás? ¿Sí? Perfecto. Ya, diputada, ¿habría acuerdo entonces para su solicitud en esos términos? Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna otra diputada que quisiera tomar la palabra aprovechando que estamos en puntos varios? Ya, entonces entiendo que no. Voy a tomarla yo entonces, aprovechando el impulso de la diputada Orsini en cuanto a proponer a estas mujeres, ¿cierto?, que vengan a exponer, digamos, sobre la temática que ella nos señaló. Quisiera yo también proponer que es una coordinación nacional, una coordinadora nacional de mujeres de la pesca artesanal que realizan principalmente actividades conexas y que en este momento están haciendo aplicable una ley que pasó por esta comisión de género, que justamente la estábamos mirando aquí a propósito de lo que viene más adelante, que tiene que ver con la ley número 21.370, que modifica cuerpos legales con el fin de promover la equidad de género en el sector pesquero y acuícola. Y yo les quería comentar, diputadas, que el trabajo que se está realizando con estas mujeres de la pesca lo hemos llevado ahora a otro ámbito, que obviamente se relaciona, que es el tema de las caletas pesqueras. Para que ustedes se hagan una idea, y sin ánimo de quitarle protagonismo, por supuesto, a ellas, que son quienes pueden explicarlo mucho mejor que yo, porque son ellas que los viven, en las caletas de pescadores artesanales muchas veces ni siquiera existen baños para las mujeres, muchas veces no existen lugares donde cambiar a los niños, mudadores, muchas veces no hay lugares donde ellas puedan tener un espacio seguro para que sus hijos, sus hijas puedan acompañarlas muchas veces. Esta es una actividad que hasta hace poquito tiempo atrás, hasta que salió esta ley que les mencionaba, no estaba reconocida en ningún registro, por ejemplo, tampoco se le daba un valor a ese trabajo, no tenían posibilidad estas mujeres de acceder a ningún tipo de financiamiento, a contrato de trabajo, previsión, salud, etcétera.
Entonces yo les quería proponer, si ustedes están de acuerdo, que también las aprovechemos de invitar para que puedan exponernos sobre este tema y eventualmente poder preparar un bosquejo de proyecto de ley que ellas vienen trabajando de antemano con algunas diputadas que incluso, bueno, formaron parte de esta comisión, pero que ya no están en esta comisión. Pero me parece importante rescatar ese trabajo porque en definitiva también nace al seno de esta comisión. Entonces me parecería relevante quizás poder continuar ese trabajo, invitarlas también a exponer y así podríamos también eventualmente trabajar todas en ese proyecto para poder presentarlo como comisión, digamos, y trabajarlo también acá en este espacio. No sé si les parecería. Dígame, diputada Ana María Bravo, por favor, tiene la palabra. Muchas gracias, presidenta. Sí, yo quisiera sugerir Sí, por supuesto. que, si bien es cierto, o sea, es importante el sector de la pesca, justamente porque lo estábamos hablando las mujeres recolectoras de orillas, sobre todo, pero yo creo que sería bueno también invitar a mujeres de otros sectores productivos, como por ejemplo las mujeres de la agricultura familiar campesina, temporeras, porque yo desconozco la situación de ellas en el caso de cuando están trabajando como temporeras o en distintas otras actividades en que no es que autoexploten su tierra, sino que también ellas pueden trabajar en otros fondos, en otros campos. Entonces, me gustaría, no sé, ¿qué les parece? También invitarlas a ellas. Perfecto, diputada. Propongo lo siguiente. Si usted tiene el nombre de alguna organización que conozca, personas con las que ha trabajado y que eventualmente pudiéramos invitar, yo estaría porque tomáramos el acuerdo de también incorporarla al tiro, porque también me parece que es un tema sumamente relevante, importante de trabajar y que tiene que ver con todo lo que hemos conversado también en las comisiones anteriores en relación a la igualdad salarial, a lo que tiene que tiene que ver con el reconocimiento del trabajo de las mujeres, ¿cierto? Así que me parecería importante que pudiéramos invitar también a ese grupo de mujeres. Diputada, por favor, tiene la palabra. No, breve, sí, comparto la invitación, pero quería consultar respecto a lo de las mujeres de la pesca, que es un tema que viene hace mucho tiempo, efectivamente, y que hay mucha participación de mujeres de mi región. Es la dirigente Sara Garrido. Perfecto, no, muy bien. Y sumar a lo que dice acá de las mujeres rurales. Ya, parece genial. bien. Entonces, sí. ¿Les parecería que cursemos una invitación también? No es que hubiese dicho que no a otras, quisiera otro nombre, solo supuesto, que ella sí tiene una pega entiende, importante en ese supuesto. tema. Se entiende porque es un trabajo que ellas han relevado bastante y está bien. Entonces, propongo que tomemos el acuerdo para cursar la invitación a las representantes de las mujeres de la Red Nacional de Mujeres de la Pesca Artesanal, y que ya para la próxima sesión nos hagan llegar los invitados para que podamos escuchar también a las mujeres del mundo rural, de la agricultura familiar campesina, y creo que sería muy importante porque tendríamos como ya varios ámbitos, digamos, en los cuales podríamos incluso pensar en redactar derechamente alguna otra iniciativa legislativa. Conversábamos acá con la diputada Orsini que en esta comisión, en el periodo anterior, se trabajó mucho en base a esa unidad, digamos, y ese trabajo de conjunto, que las iniciativas muchas veces salían justamente de las audiencias públicas que precisamente salían de este tipo de instancias y como lo estamos haciendo ahora. Así que me parecería que es saludable que en estas quizás primeras semanas pudiéramos hacer aquello, sin perjuicio de lo que viene más adelante, que es ver si decidimos poner algún proyecto en tabla de los que ya están, digamos, esperando de tramitación, que creo que me parece es compatible. Así que, ¿les parecería? Sí, dígame. Sí, respecto de las agrupaciones de pesca, nosotros tramitamos el año pasado un proyecto de ley de cuotas, Sí. Y se solicitó en algún momento a esta comisión poder recibir a organizaciones, no sé si se recuerdan, de mujeres que trabajaban en la industria, justamente porque se estaban discutiendo algunos proyectos que limitaban el campo de acción de las grandes industrias y abrían espacio para los pequeños pescadores.
y ellas venían a exponer, querían exponer en esta comisión su problemática, y yo me negué a aquello, justamente señalando que esta comisión no tenía los conocimientos técnicos en materia de pesca para poder hacer un compromiso con esas personas, y la verdad es que mi sensación personal, después de haber recibido esas audiencias, es que eran las grandes pesqueras las que las mandaban como cañón de... Claro, carne de cañón para que vinieran a esta comisión a decir nos vamos a quedar sin empleo, cuando el bien superior acá era la protección del medio ambiente, y eran esos mismos empresarios los que tenían que buscar esa solución. Entonces yo quisiera saber si es sobre lo mismo, porque si es sobre lo mismo, yo siempre, y fue lo que solicité en esa vez y lo reitero acá, si es que le vamos a recibir para ese tema, yo pediría que fuera en conjunto con la Comisión de Pesca, quienes tienen los antecedentes técnicos de los proyectos que ahí se están tramitando, para poder así dar una mirada desde las dos perspectivas, la problemática del género, que es la pérdida del empleo, y lo importante que es avanzar en el empleo femenino, pero por otro lado también saber cuál es la regulación que se está tratando con la protección del medio ambiente y etcétera. Sí, perfecto. Diputada, no es sobre la misma temática, va justamente en otra línea que tiene que ver con la pesca artesanal propiamente tal, como de alguna manera las mujeres que de manera súper autodidacta de alguna forma, es una cuestión cultural, ancestral, que viene de hace muchísimos años y no tiene que ver con las trabajadoras de la industria. Exactamente, sí. Así que ya, entonces, ¿habría acuerdo? ¿Sí? Ya, perfecto. ¿Alguien más quiere tomar la palabra sobre puntos varios? Ya, entonces daríamos inicio a la orden del día, la cual en el punto 1 dice recibir en audiencia a las académicas Andrea Canales, socióloga de la Universidad Católica, y Andrea Vera, de Matemáticas de la Universidad de Valparaíso, a fin de que presenten una investigación de su autoría titulada Mujeres en Ciencia y Tecnología, Diagnóstico y Propuestas. Antes que esto, ya. Vamos a proceder a leer una nota también en relación con lo acordado por los comités sobre el funcionamiento de las sesiones mixtas. Recuerdo a las diputadas que los asesores solo pueden asistir telemáticamente, para lo cual cada integrante de la comisión debe comunicar a la Secretaría el nombre y los datos de su asesor para efectos del envío del link respectivo. Asimismo, les hago presente que las diputadas se pueden conectar solo desde un lugar cerrado y por ningún motivo desde el automóvil, caso en el cual deben ser desconectadas. Así que va el aviso ahí de utilidad pública para todas las diputadas y sus respectivos asesores y asesoras. Así que ya estamos... Le ofrezco la palabra a las invitadas, por favor. Si nos pueden decir cuál de las dos va a partir, por favor, como para efectos de ordenar la exposición, por favor. Hola, buenas tardes. Soy Andrea Canales y voy a partir yo la presentación y a continuación va también a presentar Andrea Vera, ¿sí? Si fuera posible, ¿nos dejan compartir pantalla? Sí, está habilitado para compartir. Ok. Perfecto. ¿Se ve bien ahí? Sí, ¿Sí? se ve bien. Ok. Buenas tardes. ¿Pantalla completa quizás, Andrea? Está completa ahora. Ah, no, ya. ¿O no se ve completa? Ahí sí, sí. Veo Ahí sí, notas. perfecto. Ok. Bueno, gracias primero por la invitación a participar de esta sesión. Somos profesoras de distintas unidades de universidades chilenas. Yo soy Andrea Canales, soy profesora del Instituto de Sociología de la Universidad Católica, y junto con Andrea Vera, que es profesora de la Escuela o Instituto de Matemáticas, corrígeme si estoy en lo que equivocada, Andrea, de la Universidad de Valparaíso, y juntos con Mariel Sáez y María Isabel Cortés, hemos venido trabajando ya hace un tiempo en este tema de mujeres y carreras STEM,
Me imagino que ustedes ya tienen el documento que, digamos, distribuyó entre ustedes. Si no, la presentación que vamos a hacer a continuación da cuenta de los principales resultados de este trabajo de investigación que ya venimos desarrollando hace tiempo, ¿sí? Bueno, ¿por qué hablamos de mujeres en carreras STEM? Por la siguiente razón. Posiblemente ustedes están en conocimiento de que ha habido un crecimiento muy significativo en términos de participación de mujeres en la educación superior, no solamente en el mundo, sino también en Chile. Las mujeres hoy en día constituimos más de la mitad de los estudiantes de educación superior, principalmente en la educación universitaria, ¿sí? Pero existe un problema bien importante en términos de el tipo de carreras que hombres y mujeres estudian en la educación superior, ¿sí? Y particularmente existe un problema de subrepresentación de mujeres en carreras ligadas a las ciencias, a las tecnologías, principalmente computación, a las ingenierías y a las matemáticas. Estas 4 áreas las vamos a entender con el, digamos, con el acrónimo de STEM, ¿ok? Entonces tenemos un problema de subrepresentación de mujeres en las carreras STEM, y ya les vamos a explicar fundamentalmente en qué áreas, ¿sí? Ahora bien, ¿por qué es importante hablar de esta, digamos, de esta subrepresentación o baja participación de las mujeres en carreras STEM? Porque principalmente estas carreras tienen altos retornos económicos y también laborales en el mercado del trabajo. Sí, tienen más altos salarios, ¿cierto? Las personas que trabajan fundamentalmente en ciencia, especialmente hoy en día en tecnología, ¿cierto? En economía del conocimiento, tienen muchos mayores retornos económicos, ¿cierto? Y laborales. Y en la medida que las mujeres tengamos baja representación en las áreas STEM, ciertamente ayuda a, digamos, contribuye a la persistencia de las brechas de género, tanto salariales como laborales, ¿sí? Ahora bien, no solo podemos entender el problema de la baja participación de las mujeres en las carreras STEM desde una perspectiva económica, sino que también tiene importantes implicancias en el tipo de ciencia y en el tipo de tecnología que se desarrolla, ¿sí? Existe harta evidencia, no tanto para Chile, pero por ejemplo en Estados Unidos, que indica que en ciertas áreas del conocimiento la baja participación de las mujeres ha llevado a que la ciencia en particular se centre en algún tipo de problemáticas que no necesariamente en todos los casos afectan a las mujeres, ¿sí? Pensemos también, por ejemplo, en las ciencias de la salud, que no están incluidas en nuestra definición. Eso tiene, digamos, importantes consecuencias en el tipo de ciencia que se hace y algún tipo de problemáticas que afectan a las mujeres. De alguna manera también el hecho de que haya pocas mujeres participando en estas áreas también implica, digamos, incluye un sesgo en este tipo de ciencia que se realiza, ¿sí? Ahora bien, como les decía, el tema de la baja participación de las mujeres en carreras STEM no solamente es un problema que se da en los países desarrollados, sino que en la mayoría de los países occidentales y muy fuertemente en Chile. Y fundamentalmente en base a este diagnóstico que nosotros les estamos presentando, nosotros fundamentalmente hemos venido trabajando con el Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica para tratar de abordar estas problemáticas y generar algunos lineamientos de propuestas de mejoramiento para avanzar, ¿cierto?, en estos problemas de subrepresentación femenina. Y en la presentación que les estamos haciendo hoy, nos vamos a concentrar en 2 grandes problemáticas que hay en carreras STEM en Chile. Fundamentalmente las problemáticas tienen relación con el bajo ingreso de mujeres a carreras universitarias STEM en Chile y con algunos problemas relativos con el desarrollo de las carreras académicas de mujeres en ciencia y tecnología, fundamentalmente con dificultades en la progresión y en la retención de mujeres en estas áreas, ¿ok? Ahora bien, espero que se vea bien la gráfica, que todos los miembros del comité, de la comisión, perdón, puedan observar la gráfica que le presentamos acá. Fundamentalmente, ¿qué hacemos en esta gráfica? En esta gráfica comparamos en la parte superior, ¿cierto?, los porcentajes de titulación y los porcentajes de ingreso, lo voy a decir en orden, el porcentaje de ingreso y el porcentaje de titulación de mujeres en carreras que no son STEM, pero fundamentalmente en carreras que son, digamos, altamente competitivas, como ingeniería comercial, derecho, por ejemplo. Y en la parte media y baja de la gráfica dividimos las carreras STEM, que son las carreras en ciencia, tecnologías, ingenierías y matemáticas, y fundamentalmente analizamos las carreras STEM, aquellas que tienen mayor componente matemático, que son fuertemente las carreras en ingenierías, ciencias físicas, matemáticas y computación,
versus las carreras en ciencias, principalmente las ciencias de la vida, ¿cierto? Biología, química, y como se observa, fundamentalmente en las carreras STEM que tienen mayor componente matemático, ingeniería, computación, ciencias físicas, matemáticas, observamos que la progresión en los últimos 11, 12 años ha sido, de alguna manera, no se observa un crecimiento en las tasas de incorporación de las mujeres a estas carreras universitarias, a diferencia de lo que ha ocurrido en la educación superior chilena, ¿sí? Como se observa en las carreras no STEM y en las carreras STEM, por ejemplo, ciencias biológicas, de alguna manera ha ido habiendo una tendencia hacia mayor paridad de género en estas carreras, pero no así en las carreras con mayor componente matemático, principalmente en ingenierías y computación, donde solamente una de cada 4 estudiantes en Chile son mujeres. Esa es la proporción, versus lo que ocurre en otras áreas donde existe paridad de género entre hombres y mujeres. Ahora, otro antecedente que muestra la gráfica fundamentalmente indica que hay poca evidencia en Chile que indique qué pasa con las mujeres que ingresan a estudiar carreras STEM, ¿sí? Se tiende a pensar que las mujeres que entran a estudiar carreras STEM tiendan a desertar en mayor medida que los hombres. Pero si ustedes se fijan en la gráfica, fundamentalmente en la parte media y en la parte inferior de la gráfica, se van a dar cuenta que nosotros estamos comparando, ojo, a nivel agregado, las tasas de matrícula y las tasas de titulación de las carreras STEM. Y si se dan cuenta, no hay mayor variación entre ingreso y titulación, lo que de alguna manera es un indicador de que fundamentalmente el problema no está en aquellas que ingresan a las carreras STEM y que no terminen, sino que fundamentalmente el principal problema de la baja representación de las mujeres en carreras STEM en Chile tiene que ver con el bajo ingreso que hay a estas carreras más que con una baja titulación, ¿sí? Y lo anterior lo observamos con mayor detalle, desagregadamente. Acá, espero que se vea bien la gráfica, lo que hacemos es que miramos las tasas de deserción, ¿cierto?, en las carreras de ciencias de la vida, física y matemática, ingeniería y ciencias de la computación. Y como ustedes se podrán dar cuenta, en general no se observan diferencias de género en las tasas de deserción, ¿sí? Salvo muy pequeñas diferencias. ¿De qué nos dan cuenta estos 4 gráficos? Fundamentalmente que el problema de las mujeres, de la baja representación de las mujeres en carreras STEM no tiene que ver con su baja titulación, sino que principalmente está asociado al bajo ingreso a las carreras universitarias, ¿sí? Ahora bien, ya hemos hecho un diagnóstico en términos de las carreras universitarias, veamos qué pasa en las carreras académicas STEM, ¿sí? Acá nuevamente comparamos, este es un gráfico que da cuenta de los últimos 30 años, es información muy rica respecto a cómo ha evolucionado en las tasas de adjudicación del proyecto Fondesit. No sé si ustedes están familiarizadas. Proyecto Fondesit es uno de los grandes hitos dentro de las carreras de las personas que hacen ciencia y tecnología, ¿sí? De las personas que se dedican a carreras, digamos, que tienen carreras académicas. Y como se observa, nuevamente, se observa que existe una brecha de género, ¿cierto?, en la adjudicación de los proyectos Fondesit, pero particularmente esas brechas de género aumentan, las disparidades son aún mayores si observamos las carreras dentro de las carreras STEM, particularmente las carreras que tienen mayor componente matemático, ¿cierto? Principalmente las ingenierías, las ciencias físicas, las matemáticas y computación, ¿ok? Ahora bien, ya sabemos que hay un problema de ingreso a carreras STEM, hay algunos problemas en términos de la adjudicación de este granito que constituye adjudicarse un proyecto de Fondesit, que es la principal herramienta de financiamiento para desarrollar investigación en Chile, para aquellos que nos dedicamos a esto, que estamos insertos en las universidades chilenas, ¿cierto? Y con datos de una encuesta internacional que se llama Gender, que es parte de un proyecto que se llama Gender Gap Project, nosotros tratamos de entender qué pasaba con hombres y mujeres que se dedicaban a desarrollar ciencia y tecnología en un número determinado de países, ¿cierto? Y fundamentalmente la tabla que se presenta a continuación, a mi juicio, me gustaría que si pudieran observar los coeficientes o al menos la dirección de lo que muestran estos resultados, es que fundamentalmente acá lo que estamos tratando de predecir es cuál es la probabilidad de que personas que se dedican a desarrollar ciencia y tecnología de alguna manera tengan algún tipo de interrupción en su carrera laboral. Y como se observa acá en la tabla, las mujeres ciertamente son mucho más propensas
a tener interrupciones laborales, cosa que de alguna manera no es muy sorprendente, ¿cierto?, en el contexto nacional, pero verlo particularmente de manera tan fuerte, tan importante, dentro de aquellas que desarrollan ciencia y tecnología, ¿cierto?, es de alguna manera llamativo y da cuenta de un cierto problema. Sí, acá también, en base a estos datos de la encuesta de Gender Gap, lo que hacemos es comparar, estos datos son solamente descriptivos, comparar cuáles son de alguna manera algunas de las razones por qué mujeres y hombres también interrumpen sus carreras laborales, ¿cierto? Aquellos que se dedican a desarrollar ciencia y tecnología, ¿por qué interrumpen su comparar datos para Chile, de aquellos que participaron de este proyecto Gender Gap, con datos de América Latina y datos de la OECD, ¿sí? Y posiblemente el dato más llamativo de esta gráfica que aparece acá es lo que aparece en la parte superior de la gráfica, ¿cierto?, de la diapositiva, en que fundamentalmente vemos que de los hombres que participaron de la encuesta, un 100% dice que fundamentalmente no aprovechó la interrupción de su carrera laboral para desarrollar tareas de cuidado, ¿sí? A diferencia del caso de las mujeres, que casi un 50% de las que respondieron dice que fundamentalmente esa interrupción fue, de alguna manera, tuvo relación con el cuidado de familiares o cuidado de hijos, ¿sí? En esta misma línea, tratando de entender cuáles son las problemáticas que enfrentan mujeres y hombres también, ¿cierto?, que se dedican a desarrollar carreras ya académicas en ciencia y tecnología, observamos que hay algunos datos bien interesantes, bien llamativos, en términos de problemas de acoso sexual que enfrentan mujeres, ¿cierto?, y hombres también dentro de las carreras STEM, ¿cierto? Y acá los datos de Chile no difieren mucho de los datos de América Latina y de los datos de la OECD, ¿cierto? Pero hay un porcentaje entre un 25 y un 30% indica que ha tenido algún problema ha enfrentado algún problema de acoso sexual, ¿sí? Entonces, en base a estos antecedentes que le hemos presentado brevemente, ¿cierto?, ¿cuáles son los principales problemas que nosotros hemos identificado dentro de las carreras STEM, ¿cierto? Tanto aquellos que estudian carreras STEM, tanto como aquellos que desarrollan y se dedican laboralmente a desarrollar carreras, digamos, en ciencia y tecnología. Bueno, fundamentalmente nosotros vemos que hay importantes problemas en el ingreso a las carreras universitarias en STEM y fundamentalmente las propuestas que Andrea Vera va a presentar a continuación van a ir en esa línea, ¿cierto? Promover el ingreso más fuerte de mujeres a carreras STEM universitarias, principalmente a carreras con alto componente matemático, ¿cierto? En aquellas donde hay más baja subrepresentación de mujeres en ciencia y tecnología, ¿cierto? Y una segunda línea de propuestas, ¿cierto?, para avanzar en aumentar la participación de las mujeres en ciencia y tecnología, tiene que ver con generar medidas de apoyo para desarrollar trayectorias más exitosas de mujeres en la academia, ¿cierto? Fundamentalmente medidas orientadas a su progresión y retención. Y por último, tratar de mejorar todo aquello que refiere al clima laboral, ¿cierto?, en ciencia y tecnología, principalmente lidiando con problemas de acoso y violencia. Entonces ahora le doy la palabra a Andrea para que ella pueda desarrollar más en detalle las propuestas. Muchas gracias, Andrea. Muchas gracias también a las integrantes de la comisión por recibirnos. Entonces, quizás mejor la anterior, Andrea, para contextualizar. Entonces, bueno, como decía Andrea, hay ciertos nudos críticos tanto en el acceso de las mujeres a carreras STEM, también en la permanencia y en la consolidación de sus carreras académicas, y también hay cosas de índole más transversal que tienen que ver con el clima organizacional y que lo que más nos importa es que tienen que ver con la experiencia de las mujeres en estas carreras, ¿ya? No nos basta solamente con que entren, sino que nos interesa también que tengan una experiencia lejos de un clima de violencia, de hostilidad, etc. Entonces, en base a estos nudos críticos que presentó Andrea, nosotros vamos a presentar algunas propuestas que salió de este proyecto, que las podríamos clasificar a grandes rasgos en tres categorías. Aquellas que refieren al acceso a las carreras, luego a la consolidación de las trayectorias académicas, es decir, que tienen que ver con la permanencia de las mujeres en las carreras, y como decía, un eje más transversal a todos los momentos de una carrera que tiene que ver con
una formación y sensibilización de todos los actores de la comunidad académica en temas de género, ¿sí? Entonces, ojalá toda la red humana que existe alrededor de la producción y transferencia de conocimiento. La formación en género, por ejemplo, podría ayudar a mejorar el clima organizacional, que según las investigaciones en acoso sexual nos dicen que el clima organizacional es el mejor predictor para las situaciones de acoso. Es decir, un clima organizacional que comunica algún grado de tolerancia en estas situaciones es un clima en el que probablemente van a ocurrir situaciones de acoso. Ahora sí, la siguiente. Es súper importante mencionar que todos estos lineamientos son interdependientes entre ellos, es decir, ninguno vale por sí solo. Es decir, no sacamos nada con aumentar el ingreso de las mujeres si es que no mejoramos a la vez el clima organizacional. Es decir, no nos sirve mucho inyectar mujeres a carrera, ¿cierto?, si no nos preocupamos a la vez de su experiencia, de que el clima no sea hostil, de que su experiencia sea agradable. Entonces, respecto a las propuestas de tipo afirmativo, las proponemos tanto para el momento inicial de una carrera, es decir, cuando estamos accediendo a la universidad, a una carrera de pregrado, pero no solo ahí, sino que también en el momento de consolidación de una carrera académica, es decir, al inicio, cuando empezamos nuestros trabajos en la academia, ¿sí? Entonces, por ejemplo, proponemos diseñar acciones afirmativas que aseguren el ingreso de mujeres, sobre todo en las carreras con este componente matemático, como ingeniería, tecnología, matemática y física, que es lo que se está haciendo ahora en algunas universidades. Diseñar e implementar estrategias que incentiven la contratación de mujeres en áreas STEM, entonces también la acción afirmativa en el momento de entrar a la carrera académica. Medidas que apunten a la consolidación de investigadoras jóvenes, por ejemplo, mentorías o el tema de los Fondesit que mencionaba Andrea. Como decía ella, los Fondesit es algo muy importante, tiene mucha incidencia en la carrera académica, y no solamente por el prestigio o por la autonomía que también brinda un proyecto de esto, sino también por el uso del tiempo. En general, el hecho de tener un proyecto Fondesit hace que pueda dedicarle más tiempo a la investigación y no tantas horas a otro tipo de labores que conlleva la labor académica. También estrategias de apoyo a la reincorporación, permanencia y progresión de mujeres en carreras académicas de ciencia y tecnología. Esto tiene relación, por ejemplo, con extender el reloj del tenure. Esto quiere decir cuando nos están jerarquizando, ¿cierto? Si tuvimos alguna interrupción, que ya sabemos que son más probables en las mujeres, esta interrupción se toma en cuenta en el momento de nuestra evaluación, ya sea por maternidad, ya sea por alguna enfermedad, por distintas razones. Y además la distribución más equitativa de tareas al interior de las unidades académicas, a eso es lo que refiere al uso del tiempo. La siguiente, Andrea. Entonces, además, como decíamos, creemos que es urgente que toda la red de personas involucradas en el conocimiento entienda de qué estamos hablando. Es decir, las razones profundas que hay detrás de la subrepresentación de mujeres en esta área. No estamos solo hablando de un número, de un porcentaje, sino que estamos hablando de un indicador. Esto es un síntoma de algo, de un entramado cultural que se manifiesta en discursos, en prácticas, en políticas, etcétera, que van configurando un escenario que a veces es hostil para la mayoría de las mujeres, a veces se transforma en un escenario no atractivo para ciertas mujeres, y a veces no solo para las mujeres, sino que para todo aquel que no encaja con los ideales de la masculinidad hegemónica. Entonces, para esto proponemos campañas de visibilización de las 3 dimensiones del acoso sexual. Aquí un poco para contextualizar, la investigación en acoso sexual ha propuesto una figura, una gráfica, para estas 3 dimensiones, que es un iceberg. Entonces, en la base de este iceberg están las situaciones que son más cotidianas, que tienen relación con acoso por razones de género, que muchas veces están como en el registro del humor. Entonces, son ahí medias ambiguas, pero tienen algún grado de violencia y son tan cotidianas que a la larga van construyendo un clima de hostilidad. Después, en un segundo nivel más arriba, estaría la tensión sexual indeseada, y luego en la punta del iceberg están las situaciones más graves, pero a la vez son las más inusuales, que son las de coacción sexual. Por otra parte, también necesitamos y proponemos capacitaciones en género, ¿sí?, para todos los actores en la producción de conocimiento, pero sobre todo para quienes tienen cargos de dirección.
porque es sobre estas personas que recae el discurso oficial de una institución, de una unidad, en el fondo, qué es lo que se comunica, cuál es el clima que se comunica, y además porque también son quienes toman las decisiones. Entonces, especialmente para quienes opten a cargos de poder, pero no solo para ellos y ellas, sino que de manera transversal. Además, proponemos potenciar estudios de clima organizacional con perspectiva de género a cargo de gente experta en temas de género en las instituciones universitarias, de manera también de poder intervenir el clima. Otra medida bien concreta es una solicitud de una declaración sobre diversidad. Esto se ha hecho en algunas universidades de Estados Unidos, y la idea es que además de todos los papeles, ¿cierto?, todos los documentos que se piden en general para postular un puesto académico de trabajo, que en general tienen que ver con el currículum medido en términos de publicaciones, participación en proyectos, en conferencias, etc. Entonces proponemos que también se evalúe la actitud, en el fondo, la participación de las personas en actividades que tengan que ver con inclusión, con diversidad, de manera que esto también sea un punto a valorar, que se valore en serio, así como se valora el currículum, las publicaciones, etc. Y por último, también financiamiento para redes de mujeres, y esto está anclado en que las redes de mujeres, al potenciarla, estamos de alguna manera combatiendo la sensación de aislamiento que pueden sentir algunas mujeres, y que también se ha descrito este aislamiento como un elemento que podría estar vinculado a episodios de acoso. La siguiente, por favor, André. Ahora, con respecto a cómo evaluar cualquier medida que pretenda cerrar la brecha de género en STEM, hay algo que hay que tener en cuenta, y que ya lo hemos dicho, y es que esta brecha no es del mismo calibre en todas las áreas de STEM, como decía Andrea. Como vimos anteriormente, las carreras con mayor componente matemático sufren de un gap, de una brecha mucho más dramática. Entonces, en cualquier evaluación necesitamos incluir indicadores de tipo cualitativo que logren dar cuenta de estas diferencias en las disciplinas. No podemos tratarlas a todas de la misma manera. La siguiente, Andrea. Entonces, como comentarios finales y un poco lo que nos interesa que se queden, aunque por supuesto pueden leer con más detalle nuestro informe, es la heterogeneidad de las disciplinas de STEM. Y esto, así en términos bien concretos, ¿cómo podría afectar? Por ejemplo, en general se pide, ahora último, que los comités en las universidades sean paritarios, lo que está súper bien, pero a veces eso, en las disciplinas en que somos muy pocas mujeres, por ejemplo matemática y física, al final sale como para el otro lado, porque la mayoría de las veces la participación en estos comités no es valorado de igual manera que el trabajo académico, por ejemplo, que las publicaciones, etcétera, en la jerarquización. Entonces al final terminamos súper sobrecargadas, nos piden estar en todas las comisiones, pero al final eso, justamente eso, no se evalúa, entonces al final queda como un escollo para el desarrollo académico, o finalmente para lo que es evaluado. Luego, las políticas tienen que ser implementadas a niveles transversales, ¿sí? En los grupos de investigación, a nivel institucional, etc. Además, también es importante tener paciencia con los resultados. Estas son medidas a mediano y largo plazo, entonces no desechar una medida si es que no resulta de un año para otro, porque como ya hemos visto, esto responde a un fenómeno muy complejo que tiene que ver con cambios culturales que son lentos en general. Entonces no podemos esperar resultados en el corto plazo. Y por último, como ya decíamos, creemos que el cambio cultural es importantísimo para lograr un avance sustancial en esto, y por lo tanto la formación transversal en género es indispensable de manera transversal en toda la red de personas que existe alrededor de la producción y transferencia de conocimiento. De manera también que se entiendan las medidas, ¿sí? que haya una buena disposición en torno a estas medidas. Eso, muchas gracias. No sé si tienen alguna pregunta. O Andrea, si se me quedó algo, ¿quieres agregar? Sí, quizás profundizar en el comentario respecto al tema de la representación de los comités, ¿cierto?, donde se busca paridad de género. De alguna manera nosotros, la presentación, digamos, y el trabajo que hemos venido desarrollando se circunscribe a las áreas de ciencia y tecnología, ¿sí? Pero de alguna manera sus implicancias no solamente se restringen a esta área, sino que también pudieran considerarse para otras áreas, particularmente en temas de representación política, ¿cierto?, o en el mercado laboral,
¿sí? En que cada día es más frecuente la necesidad de que haya mayor participación de mujeres, pero siempre hay que considerar, digamos, en el ámbito en que se está trabajando, ¿cierto? Entonces, de alguna manera, es un poco iluso pensar de que en ámbitos donde no hay mujeres, ¿cierto? Vaya a haber paridad en el corto plazo de género, ¿no es así? Yo creo que ese es un tema importante a tener presente. Y bueno, agradecerles la posibilidad de presentar estos resultados y el trabajo, y quedamos a su disposición por si tienen consultas, dudas, preguntas respecto a, digamos, a la presentación de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias a las expositoras. Valorar, por supuesto, tremendo trabajo, informe, nos da cuenta de datos que son sumamente útiles como herramienta para lo que necesitamos trabajar en esta comisión. También me parece que la forma de la exposición fue bastante clara, por lo tanto, creo que es un insumo relevante a tener en consideración. Y dejo abierta la palabra a las diputadas que quisieran tomarla para hacer comentarios o preguntas a las expositoras. Diputada Ana María Bravo tiene la palabra. Muchas gracias, presidenta. Por su intermedio, consultar respecto de la situación de las estudiantes cuando están en la etapa escolar, porque, o sea, es un poco de lógica que una de las causas de esta cifra que dicen ustedes, que una de 4 estudiantes universitarias ingresan a carreras STEM, lo ven directamente relacionado con el tema de cómo están preparadas las estudiantes para la universidad en cuanto a los conocimientos que se les entrega desde etapas tempranas, o sea, desde preescolar incluso. No sé si me pueden responder esa pregunta. Gracias. Vamos a tomar primero las intervenciones y las preguntas de las diputadas para que luego les damos nuevamente la palabra a las expositoras y puedan contestarle a todas quienes hagan sus preguntas respectivas. Diputada Erika Olivera tiene la palabra. Muchas gracias, presidenta. Gracias a ambas expositoras. Andrea y Andrea. Bueno, presidenta, en el fondo entregan un diagnóstico bastante claro respecto de las brechas que tienen, ¿cierto? No solo las brechas, sino que todo lo que significa para las mujeres en este país acceder a este tipo de carreras, que es súper importante. Y yo me voy a tomar del punto de la diputada Bravo, un poco haciendo la misma pregunta respecto a la etapa escolar. Sabemos que hay algunos colegios, algunos liceos que fomentan el área de ciencias, más que de tecnología, el área de ciencias dentro de los establecimientos. A mí me tocó hace un par de años atrás apoyar a unas chicas, mujeres jóvenes, que iban a competir, a representar a Chile en una competencia de ciencias y no tenían apoyo de nadie. Entonces, bueno, hicimos gestión y las chiquillas pudieron viajar, compitieron y ganaron, representando al país. Entonces, más o menos desde la experiencia que ustedes tienen, ¿qué sucede ahí con la etapa escolar? Porque hablan de los proyectos Fondesit, que coincidimos que son bastante buenos, pero yo no sé qué tan abierto es para que todo el mundo pueda acceder a ellos. No sé cuáles son las condiciones, los requisitos que se piden. Y por otro lado, no sé si habrán pedido esta audiencia también a la Comisión de Ciencia y Tecnología, para saber más o menos cuál es la postura del ministro o la ministra en el caso de poder levantar este tema, porque yo creo que desde aquí de la comisión lo vamos a hacer. Para eso es la Comisión de Mujeres, para tratar temas de mujeres, pero también vamos a necesitar del apoyo del Ministerio de Ciencias. Entonces, me gustaría saber si lo han hecho ya, si no, para quizás invitar en una próxima oportunidad al ministro o ministra de Ciencias para que nos hablen sobre esta problemática que ustedes han traído y que es de mucha lógica, que hay que trabajarla y que sorprende por un lado, pero por otro no tanto,
porque nos vamos dando cuenta que las mujeres en todas las áreas, en todo ámbito, nos vemos enfrentadas a la misma problemática. ¿Ya? Tenemos que estar golpeando puertas y la mesa y todo lo que se pueda golpear para que se abran esos espacios. Entonces me quedo con esas dos preguntas, después si tengo alguna otra, porque me quedó súper claro todo lo que expusieron. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada. Ofrezco la palabra. ¿Alguien más sobre la exposición? Entonces tienen la palabra las expositoras para contestar las preguntas de las diputadas, por favor. Adelante. Parto yo, Andrea, ¿te parece? Bueno, gracias por las preguntas, todas bien interesantes. Voy a partir por el tema de la formación escolar, ¿sí? A ver, yo creo que en la formación escolar, más bien, en la etapa escolar, más que en la formación escolar, en la etapa escolar hay un problema que está bien diagnosticado, ¿cierto? Lo hemos conversado bastante al interior del equipo, y que es el problema de que las matemáticas, no solo en Chile, sino en el mundo, se siguen pensando como un tema de hombres, ¿sí? Las matemáticas en particular, más que la ciencia. Eso es bien interesante lo que pasa, porque fundamentalmente si miramos los datos, vemos que en carreras como ciencias biológicas, en biología, en bioquímica, hoy en día existe variedad de género. Es más, hay más mujeres que hombres estudiando ciencias biológicas, por ejemplo, o química, ¿sí? Pero no así aquellas carreras que nosotros llamamos como las de mayor componente matemático, ¿cierto? Principalmente carreras tipo ingeniería y carreras tipo ciencias físicas, computación, ciencias de la computación, matemáticas, ¿ya? Entonces hay un problema bien importante de que por nuestra socialización, por la socialización que de alguna manera experimentamos, no solamente en las escuelas, sino que también en nuestras familias, ¿cierto? El tema de las matemáticas aún sigue siendo visto muy fuertemente como un tema principalmente más masculino que femenino, ¿sí? Y ahí yo creo que hay un tema muy, muy importante que desarrollar, tanto en términos de la educación escolar, ¿cierto?, como también del rol que pueden ocupar, digamos, que pueden tener las familias, ¿cierto?, para promover, digamos, la participación en actividades matemáticas desde temprana edad y ir de alguna manera, comillas, derribando ese estereotipo de que las matemáticas son más bien de hombres, más que de mujeres, ¿ya? Eso es un primer tema que me gustaría destacar. Un segundo tema, en relación al tema de preparación escolar, varias de nosotros hemos estado trabajando con datos de la PSU, ¿cierto?, respecto al ingreso de mujeres a estas carreras, digamos, de pregrado universitarias en Chile, y pasa un fenómeno bien interesante. Me imagino que ustedes muchos conocen de que existen diferencias de género bien significativas en los resultados de la PSU en matemáticas, por ejemplo, ¿sí? Las mujeres obtienen menores puntajes en matemáticas que los hombres. Así también en el CIMSE, las mujeres obtienen más bajos resultados en matemáticas que los hombres, ¿ya? Pero si uno mira cuántas de esas diferencias explican las diferencias en el ingreso a las universidades, observamos que es un porcentaje no muy significativo, ¿sí? Entonces, ¿a qué me refiero con lo que estoy planteando? Que fundamentalmente no solamente se refiere a un tema de que las mujeres, medido en base a pruebas estandarizadas, hipotéticamente tendrían menos competencias en matemáticas. La evidencia parece indicar que no es el caso, sino que hay factores que están fuertemente enraizados en nuestra cultura, ¿cierto?, que explican que las mujeres de alguna manera, por ejemplo, a igual rendimiento matemático, sientan que no son suficientemente buenas, ¿cierto?, para desarrollar proyectos, ¿cierto?, o seguir carreras ligadas fuertemente a las matemáticas. Eso es un elemento que a mí me gustaría destacar. Me voy a hacer cargo de la segunda pregunta y después le doy el paso a Andrea, ¿te parece? Sí, ok. En relación al comentario de la diputada Erika Oliveira sobre el tema de Fondesit, la verdad es que los proyectos Fondesit no están orientados a los estudiantes más chicos, ¿cierto? Fundamentalmente los proyectos Fondesit están orientados a personas que ya, digamos, una vez egresado de la universidad, deciden continuar con carreras, digamos, en ciencia o tecnología, en ciencias duras, en ciencias blandas, ¿cierto? Y ahí es donde observamos diferencias de género importantes. Ahora, para ir finalizando, respecto al tema de si hemos presentado frente a la Comisión de Ciencia y Tecnología, aún no. Si a ustedes les parecería interesante que nosotros presentáramos frente a la Comisión de Ciencia y Tecnología, nosotros encantadas. En enero recién pasado
presentamos este mismo proyecto, estos mismos resultados frente a la Comisión de Educación, ¿cierto? A principios de enero, ¿sí? Y tuvimos muy buena respuesta, pero aún no presentamos estos resultados frente a la Comisión de Ciencia y Tecnología, y yo creo que sería una buena oportunidad para hacerlo. No obstante lo anterior, para poder desarrollar este diagnóstico y generar estas propuestas, nosotros desarrollamos distintos mesas de trabajo, ¿cierto? Tuvimos varios, digamos, entrevistas y reuniones grupales. Trabajamos con hartas Ceremis del Ministerio de Ciencia y Tecnología y discutimos varios de estos puntos con ellos para fundamentalmente validar, ¿cierto?, parte del diagnóstico de las propuestas que hemos presentado el día de hoy. Andrea. Sí, gracias. Bueno, me parece que Andrea abordó todos los temas. Solamente quería apuntar algunas cosas chicas con respecto a la preocupación de la elección de carrera. Que claro, es un temor, ¿no? Un tema por sí solo que obviamente tiene relación con los discursos que van construyendo esto que significa ser mujer, ¿sí? Que tiene que ver con la socialización, qué se espera de mí, qué no se espera, etcétera. Hay hartos estudios también que dan cuenta de cómo influyen las expectativas de profesores y profesoras. Al parecer no tiene que ver con el sexo del profesor y profesora, pero en general en los ramos más matemáticos en el colegio, profesores y profesoras tendrían más expectativas, le harían preguntas más difíciles, más desafiantes, etcétera, a sus estudiantes varones. Entonces, yo comparto su preocupación, pero también creo, y un poco lo que decía antes, que no podemos, a mí me preocupa como que la pregunta se centre solamente en el acceso. Porque es en el fondo invitar a niñas, a mujeres, a carreras en que probablemente todavía el ambiente puede ser muy hostil. Entonces también me preocupa que a la vez de preocuparnos por el acceso de más mujeres en carreras científicas, nos preocupamos por mejorar la experiencia de las mujeres en esas carreras científicas. Así como cuando invitamos a alguien a comer en nuestra casa y ordenamos la casa, cocinamos algo rico, etcétera. O sea, eso tiene que pasar a la vez. Tienen que ser dos cosas, dos esfuerzos simultáneos. Por una parte, mejorar el acceso, mejorar el número, pero por otra parte también mejorar el clima en estas carreras, que está descrito ser un clima hostil para la mayoría de las mujeres. Eso quería agregar. Muchas gracias a la expositora. La diputada Marta González tiene la palabra. Por favor, adelante, diputada. Sí, bueno, agradecer la exposición, es un tema muy importante, muy interesante también. Saludo también, aprovecho de saludar a la Red de Mujeres en la Ciencia, que también ha hecho un trabajo bien importante en este tema. Y hay un punto importante que me parece relevante cuando hablamos de la invisibilización de las mujeres que ya han estado en ciencia o que ya han tenido un rol protagónico, pero no se les ha relevado al ámbito público y a la difusión. Yo creo que ahí sería bueno a lo mejor que algún otro ministerio a lo mejor pudieran colaborar en una campaña de seguir difundiendo y seguir evidenciando que en la historia han habido mujeres en la ciencia que han sido invisibilizadas. Por otro lado, el tema de cómo el ambiente recibe, ¿cierto? En estos temas que son como más masculinizados, cómo se recibe a las mujeres, yo creo que también es un punto importante en donde poder transversalizar protocolos de denuncias, porque no solo en este ámbito de la ciencia, sino que el tema de acoso, hostigamiento, maltrato, digamos, lo viven las mujeres también en otros campos, inclusive hoy día en los colegios, en las universidades. Entonces, ¿cómo poder reforzar el tema de los protocolos? ¿Cómo tener un canal abierto de denuncias y de sanciones y que haya un procedimiento claro también en este tema? Yo creo que sería interesante y atingente también trabajarlo, porque no hemos hoy día enterado de muchos temas que pasan con alumnas, que pasan en las universidades, pero finalmente los canales de denuncia, los canales de sanciones, los protocolos no están hoy día como normalizados o estandarizados. Entonces, eso me gustaría como acotación. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias. Ahí sí. Terminó su intervención, ¿cierto?
Sí, ya. Em, las expositoras, ¿algo que agregar en relación a lo dicho por la diputada Marta González? De lo contrario, ya podríamos poner término a esta parte y pasar al segundo punto de la comisión, de la sesión, perdón. Nada más que agregar. Muchas gracias entonces por su exposición, muy valorada. También aquí la diputada Olivera ha dicho que en sintonía con lo que dice la diputada Marta González, que sería importante también impulsar estas temáticas desde ciencia y tecnología, así que desearles por supuesto el mejor de los éxitos en su trabajo, felicitarlas, transmitir una admiración también porque son temáticas que es difícil abordar, sobre todo en campos o en sectores tan masculinizados como el que están ustedes inmersas, así que todo el apoyo también para que puedan continuar con su trabajo y muchas gracias. Pasando, pasando al segundo punto de la orden del día, se nos ha hecho llegar un documento con los distintos proyectos de ley que se encuentran presentados y que están en este momento en nuestra comisión, a la espera de ser tramitados y un poco en el afán que les comentaba al inicio de la sesión, que es, por supuesto, valorar el trabajo transversal que se ha hecho en la comisión anterior a esta presidencia, digamos, o a este periodo, más bien dicho, más que presidencia, a este periodo legislativo. Por si alguna de ustedes, hecha la revisión previa, hay algún interés en promover alguno de aquellos para poder pensar, por ejemplo, en ponerlo en tabla para la próxima semana, para poder iniciar su discusión y que podamos de alguna manera complementar, ¿cierto? Lo que vamos a hacer la próxima semana, que es escuchar a la alcaldesa Macarena Ripamonti, y me parecería que en la segunda parte de la sesión sería interesante poner algún proyecto en tabla para que ya podamos comenzar a darle rodaje, como se dice, a esto. Y diputada María Francisca Bello tiene la palabra. Presidenta, solo saber cuáles van a ser los criterios que vamos a tener o generar para poner en tabla los proyectos, porque hay algunos que se repiten, hay otros, por ejemplo, vamos a ocupar el criterio, no sé, disculpen, va a ser un impacto ahora en la vida de las mujeres. Yo creo que si aunamos quizás criterios, podemos elegirlos más que por una cuestión personal, que es importante, sin embargo, que le genere un impacto a la vida de las mujeres. No sé, los mudadores tienen un impacto inmediato, ahí hay dos proyectos. Tengo algunas diferencias, por ejemplo, con la 12056, que quizás las cuotas son muy bajas y así sucesivamente. Con mi equipo hicimos algunos análisis, pero nos gustaría saber más cuáles podrían ser los criterios que aunemos, cosa de que quizás no solamente demos palabras de algo que nos interesa a nivel personal, sino que podamos llegar a un consenso en donde los proyectos que dejemos en tabla impacten, ojalá, en mi caso lo que opino es que ojalá de un impacto inmediato en la vida de las mujeres, eso, para no alargarme más. Perfecto, diputada. Justamente la intención es lo que usted dice, es aunar criterio en cuanto a qué podríamos priorizar. Ahora, dejar súper establecido que no es obligación que tramitemos los proyectos, es solo porque si existe alguno que pudiéramos retomar como para rescatar, digamos, el espíritu, ¿cierto?, del trabajo de la comisión, y por supuesto que podemos aunar criterios en orden a lo que usted señala y a lo que alguna de las otras diputadas también pudiera señalar. Hay varios proyectos que me da la sensación que pudieran incluso refundirse en uno solo si es que las ideas matrices lo permiten, y por lo tanto dejo abierta la palabra justamente para que las demás hagan lo que acaba de hacer la diputada Bello en orden a establecer criterios. Me parece sumamente atendible que uno de los criterios sea que sea un efecto práctico para las mujeres lo más rápido posible, digamos. Así que dejo la palabra abierta, diputada Maite Orsini. Sí. Gracias, presidenta. Yo tengo una pregunta, porque hay un proyecto de ley que hay dos proyectos de ley que en el periodo anterior habíamos acordado tramitar. Uno que tiene que ver con la ley Pascua, que la diputada Hernando estaba muy interesada en poder tramitar, pero, y si quieres le hago un pequeño resumen, pasa que en la ley Pascua se establecen distintas normas especiales para esas comunidades.
Y una de ellas es que los delitos de carácter sexual tienen una rebaja de la pena cuando ocurren dentro de la isla por entender que es parte de la cultura, el abuso sexual y la violación, lo que es una clara desigualdad frente a la ley y una discriminación hacia las mujeres. Sin embargo, el Tribunal Constitucional en enero derogó esta normativa, entonces yo quisiera preguntarle a la Secretaría si de todas formas sería necesario que nosotros pudiésemos eliminarlo de la legislación o si basta con la sentencia del tribunal y se entiende por derogado, si pudiésemos desde acá hacer también alguna señal, que si no lo saben ahora, para que lo sepamos, porque creo que es una ley bien importante. Eso me gustaría preguntar a la Secretaría, cómo podemos proceder desde acá. Señora Secretaria, tiene la palabra. Presidenta, mire, la verdad es que yo recuerdo que el año pasado se planteó, recuerdo haber hecho hasta un documento que mandé a la comisión en relación con el tema, pero para mayor seguridad lo que les propongo es que lo pueda revisar junto con algunas otras iniciativas que tal vez están ya en plazo para ser archivadas, entonces podamos hacer una propuesta para la próxima sesión y lo ponemos dentro de los puntos de la tabla. ¿Sí le parece? ¿Sí? ¿Si les parece a las demás? ¿Sí? Sí, por supuesto. De acuerdo. Tiene la palabra diputada Erika Oliver. Adelante. Yo quiero hacer una solicitud, porque hay un proyecto, uno de los que está al último, en la primera hoja, que modifica el Código del Trabajo y la Ley General de Urbanismo y Construcciones, para establecer la obligación de contar con salas de amamantamiento y lactancia en todo lugar de trabajo, edificios de uso público y otras de las condiciones que señala. Entonces me gustaría, si la biblioteca nos pudiese hacer un informe o algún comparado de cómo estamos hoy día en Chile con este tema, porque hemos visto que en algunos lugares se han ido creando las salas de amamantamiento, entonces para saber si es necesario impulsar ese proyecto o no. Gracias. Sí. ¿Habría acuerdo para hacer lo que dice la diputada? Sí, por supuesto, para que podamos solicitar el informe a la... Entiendo que viene de la Comisión de Trabajo, según lo que aparece aquí en el cuadro. Adelante, dígame por favor, diputada. Sí, bueno, aquí se plantea un poco la línea de lo que impacta de manera más directa, y yo comparto con la colega acá el tema de los mudadores. Está el primer y tercer proyecto, que son en relación a lo mismo, baños de hombres, instalar mudadores en baños, recintos públicos. Creo que es una cuestión práctica, y ver, no sé aquí, bueno, en qué va eso, como que nos informen y después poder ponerlo relevarlo. Y el otro, que me parece muy interesante, es el que modifica el Código del Trabajo para otorgar a trabajadora embarazada o que en ella designe un permiso laboral para asistir a controles prenatales, entendiendo que es es una hora al médico en el fondo para hacerse una ecografía, en fin, y que sea por lo tanto un mediodía, me imagino, no una cuestión de que se piense que no sea un desincentivo para la contratación de mujeres también, pero creo que es una cuestión que francamente es muy necesario, porque de lo contrario tienen que estar apelando a licencias que no son tal, o buscar no sé de qué manera, pidiendo por favor, cuestión que debiese ser un derecho para poder tener el embarazo, digamos, adecuado con todos sus controles. Que también saber cómo va eso me parece que es interesante desde el punto de vista de la salud y de proteger también la familia o el hijo o hija que está ahí en el vientre. Sí, sí, diputada, muy atendible también su preocupación, para que también lo podamos tener en consideración, por supuesto, para dejarlo también como propuesta ahí con un asterisco. La diputada María Francisca Bello, luego la diputada Ana María Bravo y después la diputada, no me acuerdo tu nombre, Romero, Natalia Romero, sí, disculpe. Con respecto a, parece que es el boletín 1171 del proyecto que dice establece obligación de incorporar mudadores en los baños públicos de centros comerciales. Hay uno muy similar que dice exige la instalación de mudadores en baños y hombres en recintos de uso público. Yo creo que este es prioritario. Creo que es importante socializar la corresponsabilidad parental, debemos revertir esa injusticia social, por ende, yo no sé si, yo estimo que el que dice
en recintos de uso público es un poco más abierto que el que solo dice centros comerciales. Yo le daría importancia y relevancia a ese proyecto en la medida que es importante para la higiene de los niños, pero también que hombres y mujeres hagan cargo de ese rol. Creo que es importante y podría, como dije anteriormente, tener un impacto hoy día en la vida de las mujeres, de los padres y las madres, en verdad, no solamente de las mujeres, pero le aliviaría la carga de que sean ellas siempre las que estén ocupándose del cuidado, y el cuidado en particular de mudar a sus hijos en un ambiente en donde sea o en un centro comercial o en un espacio de uso público. Entonces, a mí al menos me interesaría, en virtud de que propiciemos la corresponsabilidad parental, como en ese espíritu. Presidenta. Sobre el punto, diputada Orsini. Sí, perdón, pero también quisiera preguntar a la Secretaría, porque ese proyecto de ley que exige la instalación de mudadores en recintos públicos tiene gasto público. O sea, si estamos, en cambio el de centros comerciales, claro, tú obligas a los centros comerciales a poner mudadores, pero el que, no sé, no veo el contenido del proyecto, pero a primera vista a mí me parece que es inconstitucional. El proyecto, el segundo, el que establece que en todos los baños públicos, por ahí se entiende en las municipalidades, en los ministerios, claro, en los lugares públicos, incurren un gasto gigantesco por parte del Estado y que no podría ser moción parlamentaria. Entonces, quisiera preguntar a la Secretaría si es muy antiguo, no es el 2018, si pasó el control o cuál es el criterio. Ya. Sí, adelante. Hay un examen que se realiza en la oficina de partes al ingreso de las mociones, que es de admisibilidad, y ese examen fue pasado, digamos, por la moción. El texto dice: sí, quedarán obligados los dueños de recintos de atención al público a disponer los servicios higiénicos, tanto de hombres como de mujeres, sectores especiales para limpieza y muda de niños y niñas. Es como bien amplia la redacción, ¿no? No sería inadmisible. Entonces, sí. Sí, yo creo, Presidenta, igual revisando acá son varias las materias, entonces yo creo que no sé si en todos podemos tener presentar proyectos de ley, otro que tenga que ver con lo que decía la diputada Orsini, porque yo creo que claramente hay que revisar esto y ver si efectivamente algunos pueden ser proyectos de ley y que podamos avanzar, porque tienen algunos que ver con carácter político, otros de laboral, otros tienen que ver también con modificaciones del Código del Trabajo. Entonces quizás ahí ver y revisar qué es lo que podemos, como limpiar quizás la hoja y ver si efectivamente podemos avanzar en alguno o no, y priorizar quizás en cuál vamos a avanzar y a cuál le vamos a dar desde allí la finalidad de poder trabajar en conjunto, y también en otras comisiones, me da la impresión. Sí. Muchas gracias, diputada. Lo voy a tener presente, para lo dejar para el final. Viene la diputada Ana María Bravo. Gracias, Presidenta. Precisamente en relación a lo que se había señalado anteriormente respecto a esta obligación de incorporar mudadores o en baños públicos, centros comerciales, el otro de acceso, lugares de acceso público, baños de acceso público. Nosotros habíamos estado conversando acá con la diputada Orsini, con nuestra presidenta, de que también un criterio a tener en cuenta es quiénes fueron los autores de estas normas y si siguen acá en el Congreso o no, porque son precisamente los autores o quienes patrocinan estos proyectos los que van y tratan de moverlo. Entonces acá han habido comentarios referentes a una posibilidad de existir una posible inconstitucionalidad, etcétera, que podría ser que en vez de fusionarlos o refundirlos, construir un nuevo proyecto que provenga de la comisión, porque ahí vamos a ser todas como coautoras y todos vamos a poder unir fuerzas para sacarlo adelante. Y va a ser más efectivo que si refundimos esto. Sí. Lo dejamos sin gasto público. Exacto. Lo arreglamos.
Exacto. Invitamos a la ministra y le pedimos que incorpore una indicación para el Fantástico. Claro, también. Sería una buena idea. Y en lo que respecta a también qué proyecto sería interesante priorizar el proyecto de ley que establece medidas para asegurar el pago de pensiones alimenticias en el caso que indica, porque aquí hay un tema que puede el tribunal oficiar al empleador para que realice los descuentos, las retenciones, pero muchas veces el empleador hace caso omiso. Exactamente, entonces se establecen multas y sanciones. Entonces yo considero, porque es una necesidad imperiosa, ya vimos cómo se visibilizó el problema cuando vino el tema de los retiros del 10%, en que las mujeres tuvieron una posibilidad para poder retener, ¿no es cierto?, fondos a título de pensiones alimenticias adeudadas. Entonces yo creo también, señora presidenta, colegas diputadas, que sería importante darle una priorización. Sí. ¿Cuál es ese? Justamente quería acotar lo mismo, diputada Bravo, que es un proyecto que ya está en segundo trámite, que viene del Senado, que ya está aprobado y que sería interesante poder revisarlo porque de repente falta un último empujoncito para sacarlo como ley. Entonces, me parece que podríamos partir por ahí la próxima semana, si a las demás les parece. Sí, porque es lo que está más avanzado. Mientras trabajamos en... Este es el 13.456-07. Ah, genial. Entonces, mientras trabajamos en los otros dos proyectos que conversamos al inicio y mejoramos lo que decía acá la diputada Orsina en relación a la iniciativa, o sea, digo a las competencias que tenemos, y partamos por revisar este que viene ya listo del Senado, a ver si lo logramos sacar, y sería súper bueno como primer ejercicio ya de tramitación legislativa propiamente tal de la comisión. ¿Les parece a las demás? Perfecto. Habría acuerdo entonces para tener... Vamos a... ¿A quién podríamos invitar, diputadas? ¿Alguien tiene alguna sugerencia para que pudiera exponer sobre este proyecto y nos pudiera presentar quizás alguna del... ¿Ah? Sobre este que viene del Senado, está listo, ¿cachai? Llegar y como... Sí, mira, hay una mesa, perdón, ¿me da la palabra? Sí, por supuesto, adelante. Hay una mesa que está trabajando el tema de pensiones de alimentos, que tiene varias organizaciones de la sociedad civil, de mamás que han tenido que perseguir a los deudores, pero yo tengo la sensación de que este proyecto no les va a gustar, porque lo que ellas están pidiendo es que la pensión de alimentos sea garantizada por el Estado. En el fondo, que no sean las madres las que tengan que ir a perseguir, o sea, ya además de hacerse cargo por completo del cuidado y de los gastos de la maternidad y la paternidad, además tienen que estar persiguiendo a los padres deudores, digo padres porque en un 95% son hombres los deudores de las pensiones, pero bueno, padre o madre deudor, y lo que ellas piden es que esa carga le recaiga al Estado y que sea el Estado el que persiga a los deudores de alimentos con todas las facultades que el Estado tiene. Entonces, yo tengo contacto con esas organizaciones, pero advierto que yo creo que no les va a gustar este proyecto. Además que se aprobó hace poco, también el año pasado, si me ayuda la Secretaría, se aprobó el proyecto que genera el registro de deudores de pensión de alimentos, que yo creo que es más duro que este proyecto, que les prohíbe sacar licencia a conducir. Entonces, quizás de repente pedirle a la Secretaría que revise como que si este proyecto todavía sigue siendo como atingente dada la aprobación del proyecto anterior, porque me da la sensación de que el anterior es más duro que esto y que las organizaciones hoy día quieren más que esta lista, que este registro de deudores, sino que el Estado sea finalmente el que les cobre la pensión con todas sus herramientas y que les garantice esos ingresos de otra forma. Claro. Entonces, la solicitud, diputada, sería ver si es que con la promulgación de la ley que usted señala ya estaría de alguna manera incorporado como mecanismo propuesto en esta moción. Vamos a pedirle a la Secretaría que revise aquello, por favor. Entonces, no tendríamos el acuerdo para ponerlo la próxima semana. Vamos a decirlo mejor en esa, porque obviamente... Claro. Ya. Tiene la palabra, bueno, la pidió la diputada Barchesi, la pidió la diputada Emilia, la pidió la diputada Romero, y parece que por ahí...
Es que ella ya, sí, hizo una alusión y... Adelante, diputada, tiene la palabra. Bien, hay varios que quería proponer, algunos ya los mencionaron, así que me sumo a ello. Y si no me equivoco, el 12.202-34, si no me equivoco, no se ha mencionado, y ya que va un poco de la mano a la labor que yo quiero aportar a esta comisión al respecto, me gustaría pedir que lo trabajemos. Temas de acompañamiento psicológico a madres que están en el proceso de adopción. Sí, está buenísimo. De ese 1202, por lo menos lo que aparece en el, digamos, en la materia, porque sabemos que después hay que entrar a mirar qué es lo que tienen. Me da la sensación que pudiera tener quizás el mismo problema que han tenido varios de los otros que hemos analizado, que tienen que ver con el tema de la administración presupuestaria de los recursos, en definitiva, porque el acompañamiento de buenas y primeras me da la sensación de que obviamente eso tiene que proveerlo el Estado, me imagino. Entonces tendríamos la misma problemática que hemos podido constatar en los otros dos proyectos que hemos analizado anteriormente, pero me parece importante que en algún minuto lo conversemos con nuestra ministra, porque eventualmente pudiera haber, intención de ponerle también patrocinio, como se dice, a estas ideas que me parece que son sumamente tingentes y necesarias. Así que lo vamos a dejar ahí también en esa... La diputada Emilia Schneider, por favor, tiene la palabra. Sí, muchas gracias, presidenta. Muy de acuerdo también con la última acotación que hacía la diputada Orsini. Yo, de hecho, me confundí pensando que nos referíamos a ese proyecto. Muy de acuerdo con esa precisión. Yo, siguiendo un poco la línea de la discusión que planteaba la diputada Bello respecto a cuáles son los criterios para priorizar estos proyectos, yo, muy de acuerdo con lo que se ha planteado, sumaría el criterio también de cuestiones que afecten directamente la vida de las mujeres y también algunas luchas históricas del movimiento feminista, del movimiento de mujeres, como es, por ejemplo, la lucha contra la violencia de género. Y ahí hay dos proyectos en particular que me parecieron interesantes de la minuta que nos hizo llegar la Secretaría. El primero, tengo una duda si es que tiene ahí algún tope o es reiterativo con la Ley de Violencia Integral, que entiendo que el Ministerio de la Mujer ahí le ha dado urgencia, que es el 14013-34, que establece la regulación de protección y reparación integral de víctimas de feminicidio y su familia. Quizás sería interesante revisarlo. Y otro que me parece que debe ser de más fácil tramitación y que también creo que puede ser un aporte bien concreto es el 13.529-34 sobre la presencia de anuncios de prevención y denuncia relativa a violencia de género en baños de acceso público. Me parece también ahí que hay un debate bien interesante y que puede ser una ayuda bien concreta a mujeres que no tienen acceso a esa información y pueden encontrársela en el espacio público. Y hay dos proyectos que no creo que cumplan los criterios de ser, cuestiones concretas para la vida de las mujeres, pero que sí creo que tienen que ver con varias conflictividades que incluso hemos podido discutir acá, en otras comisiones o en el debate público. El primero, el 14227-34, que modifica los deberes mutuos para la igualdad tanto en el matrimonio como en el acuerdo de unión civil. Y el 12.138-34, que tiene que ver con los protocolos de partidos políticos y la prevención y sanción de acoso sexual. Ambos me parecen temas bastante atingentes, no urgentes, más sí atingentes. Y bueno, el segundo, el primero que señalé respecto a los deberes mutuos, tiene mucha relación con otra comisión en la que yo integro, que es la de familia, así que ahí creo que también hay un trabajo interesante que podría hacerse en conjunto. Eso, presidenta, muchas gracias. Muchas gracias, diputada. Tiene la palabra la diputada Natalia Romero. No, ¿bien digo? Sí, bien. Se lo aprendió. Bien, presidenta. Muchas gracias. Gracias. Solo quiero hacer mención a que, como veo que es transversal, ¿no es cierto?, la iniciativa de poder invitar a la ministra cuando se requieran, ¿no es cierto?, proyectos que requieren gasto público, decir que, por ejemplo, la instalación de mudadores en baños de hombres y mujeres de uso público es precisamente un poco equiparar la cancha, ¿no es cierto?, y no que estén solo los malls, entendiendo que las personas más vulnerables son las que acceden a los edificios públicos para solicitar las ayudas correspondientes del Estado. Eso por una parte. Y lo segundo, creo que es muy importante no dejar pasar el proyecto de ley de acoso sexual en atenciones de salud. Creo que es muy importante que lo podamos discutir. El resto coincido con
todos los que han sido relevados. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada. No tengo más palabras. Ya. Diputada Orsini y a continuación diputada Bello, por favor. Sí, Presidenta, yo también quería solicitar poner en tabla un proyecto de ley que presentó la diputada Cariola hace un par de años que busca dar protección a las víctimas indirectas de femicidio, entendiendo que las mujeres que son asesinadas dejan hijos, madres, hermanas, que viven un calvario después de ese hecho de violencia tan extremo como es el femicidio, y este es un proyecto que busca darles protección a las víctimas indirectas del femicidio. Es un proyecto que yo creo que es bien relevante y me gustaría también poder solicitar que se pusiera en tabla. Muchas gracias. Se me había olvidado el nombre de la diputada. Estoy de acuerdo con la diputada Natalia. Solo sobre el proyecto 12527, proyecto de ley sobre acoso sexual en atenciones médicas, solo tengo una observación. Atenciones de salud, perdón. Cuando dice requerimientos de carácter sexual, sí. Sí. Ah, ¿no lo encuentra? ¿Y de dónde lo saqué? No, yo también lo tenía. Claro, este que trae que nos envía la Biblioteca del Congreso tiene que ver con una síntesis del trabajo que se hizo durante los 4 años anteriores de la Comisión de Género, de Mujeres y Equidad de Género. Dice proyectos de ley radicados en la Comisión, pero que aún no han sido estudiados por ella. Ya. Vamos a buscarlo. Yo también lo tenía. O sea, es que yo con el equipo lo estudiamos, entonces porque lo encontramos en algún lugar, no tengo claridad. No me acuerdo de haberlo leído. Claro. Segura. No lo dije, de hecho, pero lo reciben audiencia varias, ¿se acuerdan? Recibimos varias audiencias. Miren, mientras desde la Secretaría nos informan si es que efectivamente está radicado acá, atendido que no es la misma información, yo quisiera hacer presente, a propósito de la cuenta que nos leyó al inicio de la sesión nuestra secretaria, que tiene que ver con un proyecto que me da la sensación que regula de manera integral el acoso, que viene del Senado, que fue lo que ella dio cuenta en el punto 1. Dice: oficio del Senado por el cual comunica que se ha aprobado en primer trámite constitucional el proyecto iniciado en moción sobre acoso sexual. Entonces, me da la sensación que pudiéramos a lo mejor estudiar este proyecto para ver si es que está en la misma lógica y ver si es que podría de alguna manera además incorporar lo que se dice en esta moción sobre el tema específico en salud, digamos, ya, porque claro, lo establece solo respecto a la atención en salud, y capaz que este otro que nos llega es el mismo. 11907. No, este viene del Senado. Es que este también viene del Senado. Oye, acá hay otro que también viene del Senado. Y capaz que sea refundido. Ah, ya. O sea, es también de los que... O sea que este también es de la comisión, entonces, efectivamente. Este también es de la comisión. Encontré más. Es que claro, no habíamos visto este. Diputada Olivera tiene la palabra. Sí, Presidenta, es que entonces viendo que acá hay una lista larga. No teníamos toda la información, claramente. Hay varios que dicen en segundo trámite que vienen desde el Senado. Exactamente. Entonces deberíamos quizás tomar esos que ya tienen esa tramitación, que van a ser más rápido obviamente para terminar la tramitación. Claro. Entonces, muy buen criterio, muy buen criterio. Diputada Veloso, por favor, adelante. Muchas gracias, Presidenta. La verdad, a mí me gustaría solicitar que se considerara el
proyecto que modifica la ley 18.695, que es la orgánica constitucional de municipalidades, para establecer una cuota de género aplicable a las candidaturas a concejal. Yo soy cauquenina de la región del Maule y nos pasó en la comuna que había muy buenas candidatas mujeres con alta votación. Bueno, el sistema de elección las dejó afuera, pero creo que ha sido un perjuicio en este tiempo, no por denostar el trabajo de los señores concejales, pero ha faltado la perspectiva de mujeres presentes en este consejo. Por lo tanto, creo que es súper importante, sobre todo en el desarrollo de las comunas que son más alejadas de los grandes centros urbanos. Influye mucho, hace mucha falta la perspectiva de las mujeres y de que se recoja su realidad. Eso, y el otro es el proyecto que modifica el Código Civil y la Ley 20.830, que crea el Acuerdo de Unión Civil para establecer la igualdad jurídica entre hombres y mujeres, tanto en el matrimonio como en el Acuerdo de Unión Civil. Porque pasa mucho con las mujeres rurales que para acceder a beneficios de INDAP, por ejemplo, tienen que tener la autorización del marido por los predios, ya que en la sociedad conyugal el marido es el administrador y jefe de la sociedad conyugal. Entonces creo que es sumamente importante, y también creo que esta modificación atravesaría de manera conveniente, obviamente, todas las disposiciones que dejan a las mujeres en una situación jurídica desfavorable cuando se casan en sociedad conyugal. Además que, sobre todo las mujeres mayores, que ha habido una especie de desconocimiento. Bueno, también la legislación, cuando uno se casa, naturalmente, si no dices nada, te casas con sociedad conyugal. Entonces creo que hay un incentivo medio perverso y que no se informa y que deja a las mujeres en una posición desfavorable jurídicamente. Esos dos creo que son importantes. Muchas gracias, presidenta. Ya, bueno, atendido que me parece que todas han hecho uso de la palabra, creo que es importante que tomemos algún acuerdo en relación a los criterios, porque hemos visto que todas las opiniones creemos que estamos en sintonía y creemos que vamos en una lógica, digamos, de construir sobre estas temáticas que se nos proponen desde la comisión anterior, digamos. Pero ya vemos que hay varias cosas que tenemos que analizar antes de decidir poner en tabla uno u otro, como lo que dijimos, por ejemplo, de trabajar una nueva redacción entre, voy a dar los proyectos 1 y 3 que están en la hoja que teníamos desde la semana anterior. Lo mismo que pasa con el análisis que tenemos que hacer de aquellos que eventualmente requerirían del patrocinio del Ejecutivo. Creo que eso también lo podríamos trabajar. Y el criterio de que sean proyectos que vayan a dar una mejora o algo, digamos, práctico para la vida de las mujeres en lo inmediato, me parece que también es un criterio relevante, y en eso hay varios proyectos que de alguna u otra manera efectivamente tienen algo práctico. Y bueno, yo en particular creo que es importante, a propósito de lo que hemos dicho en relación a estar en acuerdo, digamos, a que el proyecto de ley para que las mujeres vivamos una vida libre de violencia, que estamos esperando que llegue, ¿cierto? Porque la ministra en su minuto lo anunció cuando vino a exponernos cuál iba a ser las prioridades de la agenda legislativa del Ministerio de la Mujer. Me parece que va en la lógica de lo que decía la diputada Maite Orsini hace un rato, que tiene que ver con establecer un régimen de protección y reparación integral en favor de las víctimas de femicidio y sus familias. Y además, porque estamos justamente hoy día, nos tocó votar, de hecho, un proyecto de ley que tiene que ver justamente con establecer un sistema de protección y además tipificar el delito de suicidio femicida o feminicida. El cual sabemos que se fue a la comisión mixta ahora para poder mejorar, ¿cierto? O repensar de alguna manera la redacción del tipo que queremos que en definitiva quede como suicidio femicida, en definitiva, y no como inducción al suicidio, que es como lo que está hasta ahora. Entonces, creo que en esa lógica este proyecto va de la mano con la discusión que hoy por hoy nos toca llevar acá en la Cámara, porque obviamente vamos a seguir hablando de esto hasta que el proyecto llegue a la mixta, y me parece que podría ser una oportunidad para poder revisar este proyecto, conocerlo la próxima semana. Tenemos acá una de sus autoras en la comisión, ¿cierto? ¿Quién más? Tenemos parece que de la comisión nadie más.
que estén ahora. No, está bueno, pero podemos igualmente extender la invitación a las diputadas que todavía están en la Cámara y que quisieran venir a contarnos también cuál fue la idea que motivó este proyecto, y si es que efectivamente necesita algún tipo de patrocinio, derechamente preguntarle al Ministerio, a la ministra, y como estamos en esta lógica, me parece que es del todo consecuente poder proponer algo como esto. Entonces, atendido que el resto de los proyectos tenemos cosas que hacer en cuanto a, por ejemplo, refundir o redactar nuevamente, propongo que entre nosotras nos coordinemos, o entre nuestros asesores, asesoras, y que podamos justamente materializar esto que hemos conversado, y para la próxima semana veamos en la segunda parte de la sesión, ya que vamos a tener a la alcaldesa de Viña del Mar la próxima semana en la primera parte, por acuerdo de esta comisión, que revisemos, conozcamos cuál es el contenido, en definitiva, del proyecto que establece un régimen de protección y reparación integral en favor de las víctimas de femicidio y sus familias, si es que a ustedes les parece, diputadas de esta comisión. ¿Habría acuerdo? Perfecto. Yo creo que por ahora no. No. Sí, por ahora no. Queremos revisar primero si es que necesitamos efectivamente que ellos, y ahí podemos decidirlo quizás para la semana siguiente. Es el número boletín 14013-34. Ya. ¿Quiere pedir la palabra? O... Ya, entonces habría acuerdo. Esto vamos a ver la próxima semana entonces en nuestra comisión. Adelante, diputada Berchesi, por favor, tiene la palabra. Gracias. Me gustaría solicitar la invitación a la ministra de Salud también, sé que lleva poco, quizás podría no ser tan pronto, pero creo que sería bueno que haga una presentación de cómo se han desarrollado estos primeros años de 3 causales. Por favor. Vamos a dejarlo para la próxima semana para que lo solicite en la oportunidad procesal, digamos, exacto, y ahí ya tomaríamos el acuerdo para hacer esa invitación, porque por tiempo no nos va a dar para la próxima semana, según hemos visto acá. Gracias. Si nadie más quiere tomar la palabra, diputadas, ya estaríamos en condiciones de dar por terminada nuestra sesión. Presidenta, Adelante. no, solamente porque yo leí solamente esta hoja, ya no me interioricé del resto de todos los otros que está en la carpeta, y que recuerdo también que la diputada Orsini mencionaba ahí proyectos también con respecto a la violencia que puede existir también dentro de bomberos, y bueno, hay un montón de más, hay harto, entonces quizás volver a revisarlo y ver ahí, y en la próxima comisión también volver a hablar y ver, ya, por favor, porque no lo revise todo. Ningún problema, diputada, porque además justamente este informe nos llegó hoy día, está en la cuenta, entonces anteriormente habíamos trabajado solo con esta hoja que tiene menos proyectos de los que vienen en el informe de la biblioteca, así que no hay ningún problema, diputada, analicémoslos con toda la tranquilidad del mundo, pero mientras tanto vamos a partir por el que dijimos hace un ratito atrás. ¿Ya? Entonces estaríamos en condiciones ya de poner término a la sesión. Esta se levanta.